Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y hoy vamos a volver a mencionar a una figura legendaria dentro del mundo del ballet que tuvo que ver con Argentina en 2 o 3 oportunidades muy importantes de su vida. Y ya lo vamos a recordar y les voy a contar por qué. Hoy vamos a hablar de ese, según algunos especialistas, el más grande bailarín que tuvo la primera mitad del siglo XX, que fue Václav Nijinsky. Y sí, tuvo mucho que ver con Argentina. Y hoy, en nuestro Día de la Patria, nuestro Día de la Bandera, también quiero saludar a todos los que en este momento están en Argentina y a los que no están en Argentina también saludarlos, porque es un día muy especial. Y a ver, ¿qué le puedo decir de Nijinsky en Argentina? Usted sabe que nació en Rusia, en realidad era polaco, pero en ese momento, cuando él nació, a fines del siglo XIX, era parte del imperio ruso. Bueno, este muchacho que salió o emergió de una familia muy pobre, muy elemental, desde muy joven demostró que tenía capacidades artísticas en cuanto a la danza. Y usted sabe que en ese momento, cuando los zares todavía estaban en el reinado, en el imperio ruso, se le daba mucha importancia al ballet. El ballet que había llegado de la mano de Marius Petipa a fines del siglo XIX y había conformado toda una generación de jóvenes bailarinas y bailarines, pero sobre todo bailarinas. Y es lo que en su momento Nijinsky, junto con su mentor, que fue Serge Diaghilev, se dieron cuenta de que no había muchos roles para bailarines, que todo se centraba alrededor de la figura de la bailarina, que era la que, ya fuera por su vestuario de tutú o por sus zapatillas de punta, se destacaban más en el escenario. No había muchos roles para bailarines, más que como acompañante de la primera figura femenina. Este muchacho hizo sus estudios de danza y de música en Moscú, entre Moscú y San Petersburgo, hasta que a los, creo que 19 años, fue tomado bajo el mando de ese hombre que sería su mecenas, su mentor, su amante, y que lo convirtió en el bailarín favorito de su compañía y de toda Rusia, que se llamó Serge Diaghilev. Bien, después de una serie de triunfos enormes en el Teatro Mariinsky y en el Teatro Bolshoi, el mentor Diaghilev pensó que ya era momento de salir de Rusia y dirigirse hacia la otra parte de Europa, es decir, sobre todo Francia, Londres, el Reino Unido y otras capitales importantes que en ese momento tenían que ver con el mundo del arte. Bien, tomó a un grupo de bailarines, los llevó a Francia, allí descollaron con innovaciones dentro de la puesta en escena. Diaghilev se reunió de los mejores diseñadores, coreógrafos, lo tomó a Fokine bajo su protección, que después fue un gran director de escena o de ballet. El mundo de Marius Petipa quedó a un lado y empezó a innovar dentro de lo que fueron las figuras coreográficas del ballet internacional, que en ese momento estaba en Francia, sobre todo estaba ceñido a la actividad en Francia y en Rusia. Entonces llevó a Rusia algunas creaciones que allá conmovieron muchísimo. Usted sabe que llevó, por ejemplo,
allá estrenó La consagración de la primavera de Stravinsky. Tuvo sus coreógrafos, pero de a poco fue dándose cuenta de que ese protegido que él tenía, que era Václav Nijinsky, podía llegar a ser un creador dentro del mundo de la danza. Lo que pasa es que Nijinsky tenía conocimientos musicales, pero nunca supo hacer la gráfica de cómo hay que rememorar o recordar los pasos de un bailarín. En ese momento no había filmaciones cinematográficas, no había televisión, no había todos los adelantos que hay ahora para registrar. Entonces era muy difícil. Pero de cualquier manera lo fue largando para que él hiciera sus propias coreografías. Y así fue como se estrenó en París La siesta de un fauno, que fue un golpe de efecto para la sociedad del momento, porque allí no solamente había un fauno interpretado por Nijinsky, sino un grupo de 6 bailarinas que no llevaban el vestuario tradicional que se conocía o se había conocido hasta ese momento. Eso fue un golpe enorme para el pudor de la sociedad francesa, que iba a ver en el teatro de Châtelet, iba a ver las puestas o las propuestas que trajera Diaghilev con sus 70, 80 o 90 participantes dentro del ballet. La siesta de un fauno, usted sabe, fue un escándalo, porque cuando termina la coreografía y termina la música de Saint-Saëns, el fauno toma uno de los chales de las bailarinas y se masturba. Claro, eso era... Tampoco fue tan evidente, porque han quedado algunos pequeños momentos, fragmentos cinematográficos de eso que pasó en 1909. Pero para la sociedad pacata de esa época, sí, por supuesto, fue terrible. Bueno, pero Diaghilev se dio cuenta de cómo manejar a ese público ávido de propuestas interesantes que escaparan un tanto de lo convencional, de lo rutinario, porque se había caído ya en una suerte de aburrimiento, por ver siempre a las bailarinas haciendo lo mismo, Giselle, El lago de los cisnes, etc. Entonces querían coreografías nuevas, el público ansiaba eso, música nueva, y vestuarios y decorados también nuevos. Y Diaghilev se los proveyó. La segunda puesta en escena de Václav Nijinsky como coreógrafo se llamó Juegos, que no tuvo mayor éxito. Y después la tercera propuesta fue ese escándalo que se armó la noche del estreno de La consagración de la primavera con música de Stravinsky. Algo que los públicos de la ciudad de París, bueno, lamentaron muchísimo, se armó una gran batahola y, bueno, prácticamente fueron expulsados de las programaciones habituales que tenían los cuerpos de baile en la ciudad de París. Volvió Diaghilev con sus bailarines a Rusia, después de un gran éxito que tuvieron en la primera década del siglo XIX, es decir, 1909, 1910, 1911, volvió a Rusia y después se le presentó la posibilidad de hacer un viaje transatlántico hasta América. América del Sur, América del Norte. Como tenía tanto miedo Diaghilev a enfrentar los viajes transatlánticos en barco, se quedó en Rusia. Y bueno, lo mandó a Václav Nijinsky como su emisario, con el grupo de bailarines. Llegaron al puerto de Buenos Aires, esto debe haber sido en 1913, y allí el bailarín Václav Nijinsky
se casó inmediatamente, ni bien llegaron al puerto, con una bailarina de segundo orden que lo había acompañado en el barco y a quien él prácticamente no se había dirigido en todo el trayecto, pero que estaba profundamente enamorada de él. Entonces él aceptó, le propuso casamiento, aceptó casarse, llegaron a Buenos Aires, se casaron en la iglesia de San Miguel a las pocas horas de estar en Buenos Aires. Y cuando se enteró Diaghilev que había sucedido eso, le entró un ataque de furia, de rabia, y lo echó inmediatamente a Nijinsky de la compañía. Todo esto, por supuesto, mediante comunicaciones telegráficas. Nijinsky entró en una depresión muy, muy grande porque él, se supone, se había casado con Romola de Pulski, que era la hija de una familia aristocrática húngara, porque pensó que allí iba a tener el dinero necesario para deshacerse de la hegemonía que ejercía Diaghilev sobre él y poder hacer las cosas a su antojo, a su piacere. Bueno, siguieron el viaje a Estados Unidos. Allá se presentaron en algunas de las grandes capitales, pero Nijinsky había entrado en una depresión muy grande. Y Romola de Pulski, que lo había casado con Z y con S, tuvo que hacer frente a esa situación. Volvieron a Europa, después volvieron a Argentina, y allí lo que yo le quiero contar es esto, que no lo he mencionado en otra oportunidad. Lo contactó el gran escritor argentino Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, y le propuso un ballet que estaba basado en la leyenda del Urutaú, de la mitología guaraní, un ballet que se iba a llamar Caapora. Entonces lo entusiasmó diciendo que iba a contratar a Stravinsky para que escribiera la música y le propuso que él fuera el coreógrafo y el bailarín en ese ballet que él había pergeñado. Usted sabe que Guiraldes era un hombre que tenía mucho dinero, mucho poder, mucho ascendiente, era de una familia aristocrática argentina, o sea que él tenía llegada no solamente a Stravinsky, sino a Diaghilev o a Václav Nijinsky. Se entusiasmó Nijinsky ante la idea porque seguía pergeñando ballets que nunca se concretaron, porque ya había entrado en una gran depresión, una depresión que lo llevó a abandonarse definitivamente y a entrar en una esquizofrenia total. De la ciudad de Buenos Aires se tenía que cruzar a Montevideo para hacer una exhibición con música interpretada al piano por Arturo Rubinstein, pero ya estaba muy mal. Llegó a Montevideo, se presentó en el escenario, no sabía qué hacer allí, no sabía qué atinar, mientras Rubinstein le daba tiempo para que se pusiera en órbita, dio unos pocos pasos, balbuceó algo. Arturo Rubinstein el Grande, se echó a llorar porque no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, y allí fue el fin de la carrera de gran intérprete internacional de Václav Nijinsky, que no sé si fue el mejor bailarín del siglo XX, porque Nureyev estuvo, bueno, hay muchos otros, nuestro Julio Boca, por ejemplo, Baryshnikov, que pueden haber llegado a otro nivel. Pero lo que realmente sorprendió a los espectadores y al propio Sergei Diaghilev fue que él se atreviera a hacer pasos y saltos y piruetas absolutamente desconocidos hasta ese momento en el mundo del ballet. Él lo hizo, fue el primero en hacerlo, fue el primer gran bailarín de la historia del ballet, que no tiene muchos siglos, más que 3 siglos de haber sido pergeñado en su momento, y bueno, por eso pasó a la inmortalidad,
porque más allá de su físico, que era más bien, no le voy a decir que era enjuto, pero era bajo, y Jean Cocteau, que lo vio a los 20 años en París, invitado por Diaghilev, Jean Cocteau, el gran dramaturgo francés, escribió acerca de Václav Nijinsky y dijo que parecía un monito con pelo en el escenario. Sí, evidentemente él en su vida cotidiana pasaba totalmente inadvertido. Subía al escenario y se transformaba, crecía, deslumbraba, tenía una aura así de grandeza que sorprendía a todo el mundo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que ya había empezado, lo que después lo llevó a internarse en varias oportunidades de su vida a lo largo de 30 años, hasta 1950 en que finalmente falleció, ya había comenzado el descenso a los infiernos. Él escribió un diario donde cuenta cosas muy íntimas, hasta escatológicas. Después de su muerte fue purgado por su esposa, Romola de Pulski, que lo cuida hasta el final, para ver si eso tenía incidencia dentro del público y podía ella vender ese libro, que no fue muy bien recibido por el público en general, pero quedó, y yo lo tengo en un libro. A ver, acá tengo el libro sobre Nijinsky, que no se los mostré. Es una de las biografías de Nijinsky. Y bueno, acá hay fragmentos de ese diario que él escribió a lo largo de varios años de su vida, hasta que finalmente falleció totalmente destruido en 1950. Acá usted está viendo, yo forro los libros, por eso le saqué la tapa. Acá tiene la biografía de Nijinsky. Bueno, quería hoy, en el Día de la Bandera, recordar algo que tuviera que ver con la Argentina. Y en este caso me había propuesto hacer un pequeño segundo o tercer programa sobre Václav Nijinsky y cómo la Argentina tuvo que ver en su vida. Porque en la Argentina se casó y en la Argentina tuvo prácticamente el gran último fracaso de su gran carrera. Carrera que duró nada más que 3 o 4 años, desde que comenzó a ser internacional, a eso me refiero. Ya había bailado mucho él en Rusia, pero aquí fue el casamiento y aquí fue el final de su carrera. Es decir, mucho que ver a Argentina en su vida, sin que él lo buscara, sin que se lo propusiera. Nunca más volvió, estuvo en distintos nosocomios en el viejo continente, hasta que falleció finalmente Saint Moritz en 1950. Bien, señores, de esta manera queríamos hacerles pasar a un momento agradable a ustedes, recordando a una figura legendaria de la cual ya hemos hablado, pero me pareció que era momento para recordar lo de Guiraldes, que realmente fue, bueno, imagínense que hubiera sido un ballet, con propuesta de Guiraldes, música de Stravinsky, coreografía de Václav Nijinsky, etc. Señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que ustedes estén pasando un muy buen fin de semana con todas estas conmemoraciones que estamos haciendo y por sobre todas las cosas, un feliz Día de la Bandera. Chao, hasta la semana que viene.